Buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, otro viernes a cuarentenados. Hoy es 19 de junio y ya van 13 viernes. Más de 3 meses haciendo el programa desde nuestras casas. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Hoy, en la hora de Moreno, tenemos un programa tremendo, profundo, reflexivo y con una impronta histórica, como lo venimos haciendo. Guillermo Moreno analiza la coyuntura y al mismo tiempo lo porvenir, lo que se está gestando con una agudeza y profundidad tal que hay que escucharlo atentamente. Guillermo va a comparar el caso Vicentín con la llamada 125. Ambos casos, desde distintos lugares, tienen protagonistas en común. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y Lustó. Guillermo va a indagar en cómo está vibrando el sistema hoy, en cómo repercute el caso Vicentín. Se va a preguntar sobre otros jugadores que no están saliendo aún públicamente sobre este tema. Va a dejar planteado el ciclo económico que se agota y el que está por venir. Guillermo hablará sobre qué se está jugando hoy, sobre los próximos 10 años y la posibilidad de que cristalice un modelo nacionalista de exclusión. Y finalmente, recién salido del horno, Guillermo se va a referir a la resolución del juez sobre el caso Vicentín, que no hace más que confirmar sus apreciaciones previas. Pablo Chaliú va a reflexionar desde nuestra doctrina sobre la pandemia, sobre el caso Vicentín y sobre la renegociación de la deuda externa. Bea Paglieri, en su puntilloso y filoso recorrido político-económico a través de la historia para entender el presente, y habiéndose recordado esta semana los bombardeos de Plaza de Mayo durante el golpe de 1955, retomará la figura de Álvaro Alzogaray, sus ideas, sus políticas y su tránsito por sucesivos gobiernos, la mayoría de ellos de facto, para luego y finalmente recalar en la economía social de mercado, concepto al que suscribió Alzogaray y que reflotó el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante un reportaje que se publicó en el diario Perfil. Nuestra querida Pimpi Colombo continúa con su recorrido a través de la gestión de la Secretaría de Comercio durante la década ganada, esto también para mirar el presente. Enmarca en el contexto nacional e internacional las políticas de la Secretaría que apuntaron a asegurar el abastecimiento del pueblo al tiempo que una ganancia razonable para las empresas. Pimpi también recorre la administración del comercio exterior cuando, dado el cambio que se operó en el contexto, había que cuidar los dólares y garantizar los insumos importados para la producción, entre otros. Bueno, y los dejo con los protagonistas y las protagonistas del programa de hoy. Que tengan un buen viernes. Y tía, otro viernes más con este formato. Y bueno, ahora que viene el invierno, me da la sensación que va a ser un formato bastante habitual para los próximos programas. Pero bueno, veremos qué decisión toma el señor presidente y en función de eso, como corresponde, cuando las decisiones están dentro del marco legal, las acataremos. Mire, Guitia, nosotros hemos tenido una posición muy clara con el tema Vicentín. Muy clara. Ellos están diciendo ahora, cuando digo ellos, digo los mismos que fogonearon el conflicto de la 125,
que esto va a ser mucho peor. Dicen 125 conflicto menor. Claro, en las 125 la verdad histórica estaba de nuestro lado, porque estábamos discutiendo el precio de la comida, a partir de las retenciones. A partir de las retenciones. Después Lustó hizo una estupidez, puso retenciones móviles mal formuladas técnicamente y mal complementadas políticamente. Eso le correspondía al actual presidente, que a la sazón era el jefe de gabinete, y es el que condujo el conflicto desde el punto de vista político-comunicacional. Lustó desde el punto de vista técnico. Los dos fueron muy malos, muy malos. La formulación política terminó con la conformación de la mesa de enlace, el mismo día que abríamos las exportaciones de trigo, el mismo día que se disolvía Pampa Sur, que era la organización política que empezó conduciendo el conflicto, que era la compañía Alarcón, posteriormente el Secretaría de Estado, y hasta hoy sigue funcionando en el espacio político que se incorporó en aquel momento, pretende ser, quizá lo logre, ser cónsul en Shanghái, en fin, mantuvo las relaciones políticos comerciales con China, en estrecho vínculo con Cristina. Pero la mala implementación de esas decisiones terminó esa misma noche con la conformación de la mesa de enlace y después el conflicto conocido. Se fue Lustó, se fue Alberto. Ahora, la pregunta es, ¿tiene la verdad histórica Alberto Fernández para iniciar este conflicto? Porque en aquel momento fue claro, perdimos la votación en el Senado, pero ganamos las elecciones después. Cristina sacó el 50 y pico % de los votos. Y siguió el esquema de retenciones disociando el precio de la comida local del precio internacional. Y quedó claro que aquellos que decían que no existía la oligarquía se habían equivocado. Pero ahora el conflicto no es con la sociedad rural, no es con los dueños de la tierra, es con una empresa. ¿Tendrá la verdad histórica el presidente? Y si no lo tiene, ¿será por eso que ellos plantean que la 125 fue solamente el vermú y que ahora viene la comida? Hoy 19 de junio cerramos una semana donde se generó memoria sobre el bombardeo a Plaza de Mayo, se homenajeó a Martín Miguel de Güemes y mañana le rendiremos honores a Manuel Belgrano en el Día de la Bandera. Pero quería hacer también una apertura y análisis de la historia de por qué el domingo es el Día del Padre. Y en realidad porque es el Día del Padre, luego de que en el año 1959 lo festejamos un 24 de agosto, conmemorando una fecha importante para San Martín, porque era el nacimiento de su única hija. A partir de la década de los 60, y por decisión de Onganía, se decidió que fuese el tercer domingo de junio, de alguna manera alineándonos con la celebración en los Estados Unidos. Sorprendente. Un militar argentino determina que celebremos el Día del Padre conmemorando a un veterano de guerra de los Estados Unidos y no, en realidad, celebrando con el que fue el padre de la patria. Lo que no da lugar a dudas es que el próximo domingo, además de homenajear a los padres y a los cuales les deseamos un feliz día, a los que lo tienen, a los que serán, a todos los padres argentinos les deseamos un feliz día.
Pero además, el próximo domingo, y no hay discusión, empieza el invierno. Y entonces nosotros teníamos en esta mirada a través de la historia analizar a Alzogaray, que fue un funcionario de varios gobiernos, también donde pareciera que el modelo económico iba de un lado y el momento político por otro. Y entonces podemos decir que Álvaro Alzogaray, que fue famoso por una frase relacionada con hay que pasar el invierno, fue egresado del Colegio Militar de la Nación, obtuvo el título de ingeniero militar y era conocido a nivel popular como el capitán ingeniero. En 1955, en cuanto el gobierno de la revolución, la autodenominada Revolución Libertadora, determinó que desde septiembre de ese año y hasta junio de 1956, Álvaro Alzogaray fuera subsecretario de Comercio. Subsecretario de Comercio con Lonardi. Y luego, ministro de Industria con Aramburu, es decir, que como vimos la semana pasada, compartió gabinete con Krieger Bacena, que en ese momento, con el gobierno de Aramburu, era ministro de Hacienda. Lo que lo hizo famoso es que de pasar de estar con Lonardi, con Aramburu, fue un ministro estrella del gobierno de Frondizi. Entre el 25 de junio de 1959 y el 26 de abril de 1961 fue ministro de Economía de Frondizi. Fue promotor de lo que fue llamado el liberalismo económico, lo que en realidad fue un continuador de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que, como dijimos, con Prebisch y Aramburu inició relaciones nuestro país con el Fondo Monetario y con los organismos multilaterales de crédito. Como podremos ver, en realidad su plan no era otra cosa más que un plan de ajuste, ahora definido de estabilización, y lo anunció por cadena nacional el 29 de junio de 1959. Por aquel entonces, nuestro Canal 7 y por cadena nacional brindó un extenso análisis de la situación económica del país. Según él, una lamentable situación económica tras 2 años y medio del gobierno de facto de Lonardi, de Aramburu, y 1 año y medio del gobierno de Frondizi, para culminar en ese discurso diciendo que hay que pasar el invierno. Frondizi ya había reorientado la estrategia desarrollista, supuestamente desarrollista, al aceptar las condicionalidades impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Según las crónicas, dicen que Alzogaray definió un austero plan de estabilización. Pero como ya dijimos, Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional con Aramburu y las misiones del organismo internacional fueron parte de las rutinas en nuestro país. Visitaron en esa oportunidad en septiembre del 59 y también en noviembre del 60, al tiempo que autorizaban 2 nuevos créditos stand-by por $100 millones cada uno, recomendando aplicar con mayor vigor, rigor, las medidas ortodoxas ya introducidas en 1958. Es decir, el Fondo Monetario determinaba los planes y puso énfasis en la reducción del gasto público, receta clásica. Para simplificar, podemos decir que fijaron nuevos límites a la expansión de los activos del Banco Central y no se concedieron más aumentos de salarios en el sector público. Asimismo, se recomendó que en cuanto al comercio exterior se eliminasen los acuerdos bilaterales y se redujera el nivel de los recargos a las importaciones, entendiéndose que implicaban una protección desmedida. Es decir, Alzogaray generó desprotección a nuestra industria. Según él,
debía mantenerse el mercado libre de cambios y la intervención del gobierno debía limitarse a suavizar las fluctuaciones del tipo de cambio en el corto plazo. Con relación a las cuentas fiscales, redujo el número de empleados públicos, aumentaron las tarifas de servicios públicos y limitaron aún más los aumentos de sueldos en el sector público. El 23 de abril de 1961, el presidente Frondizi le pide la renuncia a Alzogaray. No obstante, cae Frondizi y asume José María Guido. Vuelve a ser ministro Alzogaray, vuelve a ser ministro de Economía de José María Guido entre el 30 de junio de 1962 y el 10 de diciembre de 1962. Es decir, solamente en esa oportunidad ejerció ese ministerio durante solo 6 meses y fue sucesor de Federico Pinedo, hijo. Los apellidos se nos van entrelazando. En ese corto periodo, otra vez sopa, pero fría, y nuevamente Alzogaray orientó su gestión a partir del diseño de un plan antiinflacionario. Se suscribió un nuevo acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional que impuso la reducción a 0 de los derechos de importación, es decir, apertura absoluta a la producción importada. El incremento de los impuestos sobre el consumo y de las tarifas de los servicios públicos, se redujeron las retenciones a las exportaciones tradicionales, se restringió la oferta monetaria y se redujeron el gasto y la inversión pública. Es decir, profundizó las medidas que se venían sucediendo desde la caída del peronismo. Es decir, desde el 55 en adelante, todo fue ajuste, endeudamiento, alineamiento con los organismos multilaterales de créditos. Las crónicas dijeron que el dólar alcanzó los 138 pesos, su valor más alto en la historia hasta entonces, y muy clarito lo que se produjo. Es para remarcar. La disminución de la actividad económica contrajo la base tributaria, por lo que el déficit fiscal no se redujo, sino que aumentó. Ya no era posible pagar las cuentas ni los salarios del sector público. Reitero, la disminución de la actividad económica contrajo la base tributaria, por lo cual el déficit fiscal no se redujo, sino que aumentó. ¿Qué hizo Alzogaray? Emitió bonos del empréstito llamado Empréstito 9 de julio, papeles que reemplazaban el dinero. Con esos bonos emitidos, pagaron a los empleados públicos, a los jubilados, los empleados estatales ya cobraban con bonos y Alzogaray renunció al poco tiempo. Esos títulos públicos, bueno, que habían sido emitidos a 25 años, fueron rescatados, por supuesto, mucho antes, porque el valor, además de esos bonos, habían perdido su valor real. No obstante que Alzogaray no fue exitoso ni con Frondizi ni con Guido, pero fue designado por Onganía embajador ante los Estados Unidos. Es decir, después de estos fracasos, que evidentemente fracasos para el pueblo, no sabemos si era en realidad su objetivo, estos planes de ajuste llamados de estabilización, fueron los que determinaron que fuera separado como ministro de Economía. No obstante, Onganía lo tomó como ideólogo económico y lo nombró embajador en los Estados Unidos. Considero que es importante aclarar, remarcar, que Alzogaray se declaraba partidario de la economía social de mercado.
ya mucho después de ejercer la función pública, condujo el Instituto de Economía Social de Mercado. El término de economía social de mercado proviene de ideas desarrolladas en 1946 por Alfred Müller Armack, y que era una combinación del principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social. Podemos decir que Al-Khadraoui fue exitoso solo con esa frase elegida, quizás con liviandad y pronunciada en su discurso de junio del 59, que es una frase que quedó escrita a fuego en el imaginario colectivo. Cada vez que nuestros padres, abuelos, quisieron defenestrar a un gobierno, señalar su inoperancia y sobre todo descreer de las promesas vacías, se repetían: hay que pasar el invierno, como un viejo y amargo chiste negro. Convengamos que Al-Khadraoui no iba a ser el único en apelar a la paciencia del pueblo. Detrás vinieron ministros de todos los colores políticos que tarde o temprano terminaron hablando de un sacrificio más, de otro esfuerzo. El último que podemos recordar es de un segundo semestre mejor y de brotes verdes por llegar. Por las crónicas también se ve que parece que Durán Barba leía la historia argentina. Si Al-Khadraoui adhería a la economía social de mercado, sin ninguna duda tenía más de mercado que de social. Los pilares teóricos de la economía social de mercado son la propiedad privada, la libertad de competencia, la responsabilidad individual, a la que se le agregan la subsidiariedad, es decir, el Estado debe incentivar la producción o proveer aquellos bienes y servicios que se consideren esenciales para la comunidad, y también el Estado no planificador. Es interesante esto del Estado no planificador, cuando en realidad hoy estamos pensando en que debemos planificar la oferta, debemos generar un plan para salir de esta situación de supercrisis que caracteriza la economía argentina. Además, lo que nos resta dilucidar y tal vez profundizar el análisis es por qué, si Al-Khadraoui, Roberto Alemann, también funcionario de la dictadura de Videla, al cual después analizaremos, han adherido a la economía social de mercado, hoy nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que adhiere y que propicia una economía social de mercado. Esto realmente para nosotros es todavía, por lo menos yo me declaro incompetente a interpretar este puente poco razonable entre lo que fueron protagonistas de un modelo de exclusión que adhirieron a la economía social de mercado, y hoy pareciera que hay como una movida desde Europa y desde fundaciones alemanas de reflotar este título que parece muy bonito, que tiene que ver con darle una nueva definición a lo que tradicionalmente y desde la teoría se conoce como economía social de mercado, que en la práctica solo fueron modelos de exclusión. Estimado Guillermo, esta semana ha sido pródiga de acontecimientos, pero hay tres cuestiones sobre las que me gustaría volver a hacer reflexiones. Reflexiones sobre nuestra doctrina, con el marco de nuestra doctrina, con el marco de nuestras propuestas. Quizás esas reflexiones, bien tomadas, deberían servir para algunos cambios de rumbo
que es lo que de alguna manera, me parece, estamos esperando todos. Tenemos el caso de la pandemia, de la cuarentena, el tema de Vicentín y el de la renegociación de la deuda externa. En cuanto a la cuarentena, se ha producido por fin un poco de luz, no en cuanto a la superación de la pandemia, sino en cuanto a dar explicaciones sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en el sistema de salud. Aunque también este rayo de luz, de iluminación de algunos de esos temas, al mismo tiempo establecen puntos oscuros. Miembros del gobierno de la provincia de Buenos Aires han dicho de seguir el ritmo de contagios, el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires colapsará, porque no hay suficientes camas o respiradores. Realmente, si esta es la situación, hay que dar marcha atrás e ir a una cuarentena más estricta. A mí por lo menos no me cabe ninguna duda. Pero si esta es la situación, habría que corroborarla, habría que verla. Y los puntos oscuros pero bueno, por Dios, ¿qué estuvimos haciendo en los 90 días? Esos 90 días de cuarentena debían haber servido casualmente o tenían como uno de sus principales objetivos aumentar sustancialmente la cantidad de camas disponibles y los respiradores. Por Dios, ¿qué estuvimos haciendo? ¿O están esas camas y los respiradores y hay desinformación? Yo prefiero esto último, prefiero que estén las camas y los respiradores. No hay excusa para que no se haya triplicado, cuadruplicado, quintuplicado la cantidad de camas y respiradores. No se puede decir que el gobierno no tenía recursos, por favor. Está emitiendo prácticamente el 60% del gasto público, lo están haciendo con la emisión, ¿y quién se lo impide? Si esto era prioridad absoluta, entonces, ¿por qué no establecer todos los fondos que sean necesarios para que haya las suficientes camas y respiradores para afrontar el pico? Y todavía no hemos llegado al pico. Entonces, yo creo que o acá hay un error de administración muy grande o hay desinformación. En ambos casos, yo creo que sería muy bueno que se aclare la situación y que sepamos realmente dónde estamos parados. ¿Tenemos suficientes camas y respiradores o no tenemos? Si no tenemos, ¿quién fue el responsable de no tenerlo? Porque 90 días enclaustrados, ya lo hemos dicho, la gente está harta, la cuarentena se resquebrajó. Acá aparece el otro tema. ¿Fue necesario empezar con tanta anticipación? Está bien, las primeras semanas era todo éxito, no había contagiado, no había muerto. Pero cuidado, lo que queríamos era ganar tiempo para reconstruir el sistema de salud. ¿Lo hicimos? ¿No lo hicimos? Yo creo que es imperativo acá una clarificación. Y vayamos ahora a algunos comentarios sobre el otro tema que es Vicentín. Como hemos hablado en otras oportunidades, no se entiende muy bien qué se quiere hacer con Vicentín. Ya sé, sí, expropiarla. Pero ¿por qué expropiarla? ¿Porque iba a quebrar? ¿Porque iba a pasar a manos extranjeras? ¿Sabíamos que eso iba a ser así? ¿O sospechábamos que podía ser así? Aun si pudiera ser así, ¿no tendríamos otros elementos a la mano para evitar algo que es muy costoso en términos políticos?
La justificación de la empresa testigo, la verdad, tiene muchas dificultades. Forma parte de una política de empresas testigos. Si es así, ¿cuántas empresas testigos vamos a necesitar? ¿Será una política que tiene aplicación en un solo caso? Entonces no es una política. Es una medida dirigida a una empresa. Si es una política, entonces está bien que algunos digan, bueno, ¿cuándo para la política? ¿Dónde está explicitada la política para saber hasta dónde lleguemos? ¿Cómo podemos conocer la política para debatirla? Para hacer aportes. ¿Hay una política o no hay una política? Entonces, realmente se ha construido un laberinto con el tema de Vicentín. Y el que tiene la llave o el camino descifrado para salir es el presidente. El presidente puede hacer que salgamos del laberinto con este tema. Si no lo hace y no explica, o porque las explicaciones no son suficientemente convincentes, el problema es que cualquiera puede pensar cualquier cosa. Y esto está siendo aprovechado por la oposición, que machaca fuerte sobre los puntos que no están suficientemente aclarados. No le hagamos el juego a la oposición, pero para eso tenemos que avanzar nosotros. Y por último, el tema de la renegociación de la deuda. ¿Por qué estamos tirando tan a la larga? ¿Cuánto es lo que está en juego? Miren, ¿cuánto pierde el país por no tener un plan económico? Es aventurado decir, ¿no? Pero yo tiraría que el país está perdiendo 2 o 3 puntos del PBI por no tener un plan económico, porque el sector privado no sabe cuál es el sendero ni sabe cuál es la finalidad. Si esto es así, y en parte no tener el plan público se debe a que estamos renegociando la deuda, ¿cuál es el costo-beneficio de seguir estirando la negociación? Porque por un lado podemos ganar 2 o 3 mil millones de dólares, pero por el otro lado no a veces estamos perdiendo 7 o 8 mil millones de dólares. ¿Qué sentido tiene hacer esto? Por último, estimado Guillermo, en los 3 temas que me parecieron fundamentales que caracterizaron la semana, hay 2 elementos que realmente son muy complicados. Las indefiniciones y las demoras de concreción. Nada de esto es bueno para que el país pueda salir de la crisis en la cual está inmerso. Hola Adri, hola Guillermo, hola Pablo, Beatriz y a todas y todos los oyentes de este programa que persevera cada viernes de 7 a 8 de la noche en reflexionar en conjunto con todos los oyentes sobre las cosas principales que nos preocupan, que nos interesan a todos los argentinos. El viernes de la semana pasada yo me había comprometido a comentar hoy algunas de las cosas que yo he visto en el desarrollo de la política que lleva adelante la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Moreno, cuando yo estuve como subsecretaria de Defensa del Consumidor y probablemente también un poco antes. Bueno, la primera cosa que uno debería pensar si va a analizar o va a comentar cómo fue la política de la Secretaría de Comercio es que hay que ubicarse en el contexto. Desde que había empezado, primero con el gobierno de Dualde, desde que se había hecho cargo Néstor Kirchner del gobierno de la Nación, evidentemente había un proceso, un camino hacia adelante en el sentido de que se estaban recuperando los empleos,
se estaban recuperando las paritarias, es decir, el espacio en que los sindicatos discuten con los empleadores las condiciones laborales y las condiciones salariales, produciéndose un camino permanente a lo largo de lo que llamamos la década ganada, en que en esa negociación cada vez más la situación de los salarios de los trabajadores fue mejorando. Comparativamente, fue cada día mejorando un poco más, en una actualización que fue bien interesante y que se pudo ver perfectamente en la realidad de los hogares de los trabajadores, de los bienes que se pudieron comprar, de lo que se pudo construir, aparte de lo que como políticas públicas se pudo haber hecho de incorporar, que también fue muy importante, de incorporar más sectores a poder a disponer de los servicios públicos, sanitarios, de electricidad, etcétera, que también fue un proceso muy importante. Pero también en el tema estrictamente salarial hubo ahí una carrera que permitió ir mejorando paulatinamente la situación de los trabajadores. En el caso de los jubilados hubo 13 aumentos al haber mínimo de los jubilados durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, también consiguiendo una mejora muy sustancial. Hay que pensar que por mucho tiempo todos esos salarios estuvieron congelados. Bueno, todo esto lo que marca, y me estoy olvidando de algo muy importante. Tuvimos congelados también los servicios públicos domiciliarios, el precio que pagábamos la energía puesta en nuestro hogar, sobre todo en la zona del área metropolitana. En las provincias, en el último tramo de la distribución de la electricidad, hay un tema de administración provincial y más que fue teniendo algunas variaciones, pero más de la mitad del pueblo argentino tuvo durante la década ganada congelados los precios de los servicios públicos domiciliarios. Todo esto confluye a generar una situación que permite una mayor competitividad en la producción, en la economía en general, mejores condiciones para los trabajadores, más posibilidades de confort, mejores posibilidades para acceder a algo más que las necesidades básicas, llamémosle, de alimentación, de vestido, de educación. Pero paralelamente con eso, desde la Secretaría de Comercio se fue acompañando el proceso de modo que se asegurara que los precios de los alimentos, los precios del consumo para el público fueran adecuados a esa capacidad adquisitiva que la mejora permanente del conseguir trabajo y de tener una mejora en los sueldos permitiera. Y se distinguieron con bastante nitidez distintos momentos. La primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, cuando en el mercado internacional los precios eran muy buenos para las exportaciones en Argentina, hubo que defender desde la Secretaría de Comercio, administrando el comercio interior, hubo que defender la provisión de esos productos para nuestro mercado interno. Hubo que asegurar que pudiera haber el asado, el pan, la harina a un precio accesible para toda nuestra familia. Eso implicó administrar el comercio para asegurar que una cierta cantidad necesaria para cubrir las necesidades de nuestro pueblo estuvieran disponibles en el mercado. Esa fue la primera etapa. Y se fue desarrollando esa extraordinaria manera de organizar que tuvo Moreno en la Secretaría, de clasificar el consumo en lo que llamó productos de consumo masivo, productos de consumo selectivo y productos premium, donde las distintas empresas fabrican de los 3 tipos de productos muy probablemente, y donde el concepto se podría resumir desde esta mirada alega, no profesional que tengo yo, se podría resumir en decir, bueno,
cuando estamos hablando de los productos que son de consumo masivo, los productos de consumo popular, los productos que son indispensables, es posible que la empresa tenga una tasa de ganancia, digamos, unitaria en esos productos no tan alta, pero venda en una cantidad superior. Y que en el caso de los productos premium, en el otro extremo, los precios le permitan tener una mayor tasa de ganancia con una venta en volumen un poco inferior. ¿Y cuál era la intervención de la Secretaría de Comercio en la determinación de los precios? Bueno, partiéndose de una base, se fueron actualizando 3 veces por año de manera muy diferenciada. Se autorizaba un pequeño incremento que nunca llegaba ni siquiera a los 2 puntos porcentuales para los productos de consumo masivo. Se autorizaba un aumento intermedio para los de consumo selectivo y un aumento que no llegaba a los 5 o 6 puntos para los de consumo premium. Con lo cual, el propósito claramente era asegurar el abastecimiento para todo nuestro pueblo y asegurar que para las empresas el nivel de rentabilidad fuera razonable para el funcionamiento de la misma empresa con el lucro, la ganancia que justifica que la empresa funcione. Bueno, esto caminó muy bien y estuvo acompañado además por algunas acciones conexas en las que también en algunos casos nosotros nos tocó participar, además de toda la reorganización del mercado central que cumple ese papel tan importante para el abastecimiento en toda la zona del Gran Buenos Aires, en calidad y en precio, muy importante. Bueno, paralelamente a eso se armaron los programas que significaron carne para todo, pescado para todo, pollo para todo, que fueron camiones que fueron recorriendo el país generando esa oportunidad de acceso a un consumo especial en cada uno de los lugares, complementario de una política como la que venimos comentando. Una macroeconomía que está funcionando y una política de precios que regula el mercado interno, fundada también en que teníamos algo que de vuelta está hoy planteando Guillermo cuando habla del modelo permanente y sustentable para la Argentina, que siempre va a necesitar fundarse en que tengamos la energía a un precio que permita una producción competitiva y que permita el acceso a nuestro pueblo del necesario confort que se merece. Y por otro lado, los precios de los alimentos también al alcance razonable del nivel salarial de los trabajadores. Entonces, con esos dos vectores equilibrados se puede pensar en un modelo de desarrollo. Y es básicamente el concepto con el que se manejó también la década ganada, construyendo en cada circunstancia, en cada ocasión, las herramientas necesarias para cumplir ese objetivo. Pero después las cosas en el mundo cambiaron y ya no era la demanda por nuestros productos, sino la oferta invadiendo nuestro mercado. Y entonces hubo que hacer administración del comercio exterior. Y cuando hubo que hacer administración de comercio exterior, también hubo que poner una mirada inteligente que cuide el interés de la patria, pero que cuide que las empresas puedan funcionar y que cuide, por supuesto, el acceso de los trabajadores, de la familia de trabajadores a los bienes que necesitan. Y entonces, cuando se implementaron las declaraciones juradas anticipadas de importación, justamente lo que se hizo es algo al revés de lo que está ocurriendo hoy, lamentablemente.
teníamos hasta ese momento lo que se llamaban las licencias no automáticas. Y el problema de las licencias no automáticas, que seguro que tanto la Beatriz como Guillermo la pueden explicar mejor que yo, pero así rápidamente y de una manera más coloquial, lo que se entiende es que el problema con las licencias no automáticas es que el trámite para que se autorice la licencia va yendo al mismo tiempo que el importador hace la compra y por lo tanto la mercadería está viniendo. Y si la licencia no es otorgada, de pronto la mercadería ya está aquí, el importador ya tiene la deuda, no puede realizar la venta porque no puede tener, como no tiene autorización, no puede tener los dólares para comprarla. Entonces, eso traía un problema verdaderamente severo. Si vos necesitabas poder administrar los dólares que salían, poder administrar cómo se destinaban, como debería hacerse hoy, al consumo prioritario, consumo de insumos o consumo de bienes finales, necesitaba hacerlo sin perjudicar al empresario importador. Entonces, el planteo de la declaración jurada anticipada era, bueno, primero vos presentás tu proyecto de importación y vamos a ver si es razonable con lo que viene siendo el desarrollo de tu empresa, de lo que viene ocurriendo. Y si vos estás pidiendo un incremento importante de las importaciones que hacían, me ha tocado a mí ver a Guillermo llamar por teléfono al gerente de una empresa y preguntarle cuál es la razón por la que estás pidiendo que dupliquemos tus importaciones, que quieres duplicar tus importaciones. ¿Cuánto has incrementado el pago de IVA? ¿Cuánto has incrementado la plantilla de personal? ¿Cuál es la razón por la que esta autorización correspondería? Y entonces hay una ida y vuelta donde el Estado respalda al empresario, pero también lo controla. También es al Estado al que le corresponde el rol de la planificación, pero es al privado al que le corresponde el rol de poner toda la dinámica productiva. Y eso hoy se está volviendo a ver. Y entonces, en aquel momento, cuando tocó que Guillermo se ocupara de la Secretaría de Comercio y nosotros acompañando desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, bueno, también aprendimos en el sentido de que es posible, como funcionaba en ese momento, las mesas donde los distintos factores de la producción de un cierto rubro podían sentarse y discutir y analizar y compartir el porqué de las medidas que tomaba el gobierno. Yo tuve la posibilidad de acompañar algunas veces en las reuniones de los viernes a la mañana en lo que se llamaba la mesa de la carne, así como tuve oportunidad de participar en otras ocasiones y trabajos de ese tipo, colectivos de reflexión, de construcción, precisamente porque como comunidad organizada el poder planificar y el poder organizar la producción y poder trabajar con el conjunto de los precios es lo que permitiría o debe permitir el éxito de un gobierno. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Quería compartir esta experiencia con ustedes. Como ya le decía Guitia, la primera expresión de este conflicto va a ser el sábado. Y los veo, por las declaraciones que están haciendo, incentivando el proceso. Pero a su vez, con una diferencia central con la 125. No solo no está la verdad histórica, por múltiples razones, pero entre otras, porque dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y si no alcanza con esa, que es una máxima del general, diría, si pones a vibrar el sistema capitalista, metiéndote con el derecho de propiedad, tenés que tener claro cómo seguir. Y si no querés seguir, no te metas entonces con el derecho de propiedad y no hagas vibrar el sistema capitalista.
cosas de niños no se pueden hacer. Pero a su vez, de este lado, del lado del gobierno, ¿quién lo va a defender? Porque en aquel momento, después se pagaron las consecuencias, pero estuvo claro quién estuvo. Después los compañeros que en aquel momento estuvieron, pagaron las consecuencias, la mayoría. O pagamos. ¿Y ahora? ¿Quién va a dar la vida por Alberto Fernández? Lo digo ahora, no, lo dije en aquel momento. A mí me llama mucho la atención que un acuerdo que estaba prácticamente cerrado, que es el acuerdo de la deuda, de repente se tensen tanto las posiciones. Hay un viejo dicho que dice: del Vaticano viene lo que al Vaticano va. Cuando los papas hacían declaraciones, decían: no es que el Papa sabe con precisión lo que pasa en la Argentina. Del Vaticano viene lo que al Vaticano va. ¿Y si aquí pasó lo mismo? ¿Y si de repente alguien está viendo la situación del fuego amigo, estoy hablando, y dijo: tranquilos muchachos, que esto puede tener otro final, y otro final más feliz? Yo vengo diciendo toda la semana: ¿qué pasa con Massa, que no habla? ¿Qué pasa que no se expresa? Sin embargo, su equipo económico sí que está trabajando, con Redrado a la cabeza, con Melconian, bueno, en la disciplina, esto se sabe. Peirano. Nosotros también trabajamos, pero lo hicimos de cara al sol. Dijimos que íbamos a presentarle un programa económico de tinte peronista al presidente, y así lo hicimos. Y si esto tiene que ver con estas maniobras solapadas a las cuales nos tiene acostumbrados, y si significa que se están decidiendo la próxima década de la Argentina, y si significa que al fin del ciclo del modelo especulativo rentístico le va a seguir un modelo de producción y trabajo inexorablemente, pero que ese modelo de producción y trabajo se está tomando la decisión en este momento que no alcance para todos, y que sea una Argentina donde ahora sí el 25% de pobreza final que quede sea excluida de toda exclusión, o sea estructural. Y si se están recomponiendo las alianzas detrás de un esquema económico que por muchos años, por ser de producción y trabajo, va a ser satisfactorio. Y si una vez más los progres de la Argentina no entienden lo que está pasando, porque lamentablemente se la pasan equivocando. Y si no están viendo lo que acontece y después terminan diciendo, como siempre dice: intenté pero no pude. Son reflexiones, naturalmente, al fragor de la resolución de los conflictos que naturalmente se están planteando y que uno viene avisorando. La discusión en el mundo es entre el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión, entre los que hacen muros y los que construimos puentes. Eso en la Argentina
es entre el peronismo y el resto. Porque esos 25% que van a quedar afuera del modelo son todos peronistas. Y si no lo están viendo, como no lo vieron desde la Unión Democrática para acá, y simplemente para ir terminando con el tema Vicentín, y como acabo de leer la resolución del juez del concurso, que la acaban de publicar, y como nosotros hicimos mucho hincapié en este tema, le digo, Guitia, que el juez declara a los interventores designados por Alberto por un DNU como veedores en la compañía. No desplazaron a los directores de Vicentín, continúan ejerciendo la administración, con lo cual estamos en un claro conflicto de poderes entre un poder ejecutivo que firmó un DNU y un juez concursal. Ridículo, ridículo a dónde están llevando las cosas. Ridículo, absurdo. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Es como habíamos dicho, lamentablemente no tiene facultades el presidente para hacer lo que hizo, esto es la intervención. El juez le salva la ropa nombrando los veedores, pero no desplaza, ni siquiera desplazó a los administradores. Cesen de decir que son delincuentes, porque si fueran delincuentes los directores, entonces ya le tienen que hacer un juicio político al juez, porque prima facie el juez, si ve, como se expresaba antiguamente, semiplena prueba de delito, tiene que desplazar al directorio. No solo no lo hizo, lo ratificó en esta resolución donde acepta como veedores los interventores dispuestos por Alberto. En síntesis, la administración de la compañía la sigue teniendo el directorio. Estamos en ese aspecto ordenando los hechos. Por favor, no estamos discutiendo el proceso únicamente Vicentín. Estamos discutiendo que si vamos a permear el sistema capitalista, sepan cómo seguir, y si no, no lo hagan. Ahora sí, Guitia, un fuerte abrazo, feliz Día de la Bandera, y que tengan un fuerte abrazo peronista a nuestros oyentes a lo largo y lo ancho del país. Se empiezan a vivir semanas muy determinantes. Bueno, Moreno, más allá de su lectura y caracterización de la coyuntura y el caso Vicentín, su análisis sobre lo porvenir me ha dejado pensando en los destinos de la patria. Su mirada, Moreno, va 2 pasos más adelante que la de la mayoría de los analistas y de los mortales. Cuesta seguirlo a veces, Moreno. Usted ya está hablando de un ciclo económico que termina, el especulativo rentístico, y otro que está llegando, asentado este ciclo en el trabajo y la producción. Fantástico, dirían muchos. Pero usted no, usted dice, cuidado, porque muchos de los jugadores y de las alianzas que se están tejiendo y apuntan a este nuevo ciclo, dejarían afuera a un 25% o más de la población. Si enmarcamos esta situación en el nuevo orden internacional y en la disputa que se observa entre 2 modelos, entre uno que es el nacionalismo de inclusión y el otro que es un nacionalismo de exclusión, en nuestro país se estarían generando las condiciones para que se instale un nacionalismo excluyente. Los peronistas y las peronistas no lo podemos permitir. Tenemos que avanzar en organización,
en la unidad de concepción y de acción, junto a otras expresiones, por cierto, políticas y sociales, para que esto no ocurra. Nosotros y nosotras seguiremos militando hasta que no quede un pobre y haya pleno empleo en la Argentina. En el programa de hoy, que ha sido muy sustancioso, nuestro homenaje al general Manuel Belgrano y a los compañeros y compañeras que fueron asesinados durante la Revolución Fusiladora. Y como siempre, finalizamos con nuestro reconocimiento a quienes le ponen el cuerpo a la emergencia sanitaria, económica y social. Y un saludo especial a los operadores y operadoras de Radio Caput, entre ellos a Gabriela, y a nuestro productor estrella y en cuarentena, Fernando Molgaray.